Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta con Derechos Humanos Pa' Vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codes. Comenzamos este nuevo año 2021 igual de comprometidos con la promoción y la defensa de los derechos humanos en el Zulia y en Venezuela. Para iniciar nuestro primer bloque de entrevista de este programa, le estaremos dando la bienvenida a Mariana Romero. Ella es la directora del Centro para los Defensores y Justicia, una organización de la sociedad civil que trabaja por la protección y la seguridad integral de los defensores de derechos humanos en Venezuela. En atención a la injusta detención arbitraria de los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo, con Mariana Romero estaremos conversando acerca de la gravedad que implica esta agresión al espacio humanitario en Venezuela, un hecho que ha despertado la indignación de la sociedad civil venezolana, de defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como un pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se instaba a las autoridades a dejar de acosar a las personas que realizan un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario o de derechos humanos. Estos incidentes siguen un patrón de criminalización hacia la defensa de los derechos humanos que ha sido denunciado por las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Bienvenida, Mariana, a Derechos Humanos Pa' Vos. Muy buen día, muchas gracias al equipo de CODES por la invitación. Para nosotros un gusto poder compartir con todos los oyentes de Derechos Humanos Pa' Vos nuevamente. El Centro para los Defensores y la Justicia ha documentado ataques contra organizaciones de derechos humanos y de asistencia humanitaria en sus más recientes reportes. Esto haciendo referencia a una política de criminalización en Venezuela. Efectivamente, el Centro para los Defensores y la Justicia ha venido denunciando cómo en el marco de una emergencia humanitaria compleja, que además se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19, pues hemos observado el afianzamiento de la doctrina de la seguridad nacional que ubica a quienes defienden derechos humanos, a quienes están exigiendo la reivindicación de derechos, a quienes están realizando acción humanitaria de enemigos internos del Estado, y en consecuencia las acciones de control social, las acciones represivas se implementan también contra ellos en el marco de lo que nosotros hemos dicho es una política de criminalización que ha sido institucionalizada a través de la creación desde el año 2002 de mecanismos legales y fácticos que criminalizan la cooperación, que facilitan la persecución a las organizaciones y a quienes defienden derechos humanos. Y pues desde febrero de 2020 registramos nuevos hechos que se suman a esta política de criminalización, como lo fue el llamado a actuar de la furia bolivariana, las restricciones dadas por el estado de alarma, la resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Interiores y Relaciones Exteriores para regular a las organizaciones no domiciliadas en el país, la circular de la SUDEBAN para monitorear las cuentas de organizaciones y fundaciones, amenazas de altos funcionarios con la aprobación de una ley de cooperación. Y esto pues se tradujo en que en el año 2020 el Centro para los Defensores y la Justicia pudiese registrar al menos 303 situaciones que atentan contra el derecho a defender derechos humanos en el país, contra el derecho a ejercer acción humanitaria. Entre esos hechos de violencia registrados encontramos actos de estigmatización, campañas de estigmatización, de desprestigio provenientes de altos funcionarios del Estado, situaciones de intimidación, de hostigamiento, allanamientos a las sedes de organizaciones, procesos de judicialización,
amenazas incluso de muerte, detenciones arbitrarias, ataques digitales, todo eso en el marco pues de lo que hablábamos de la lógica de que quienes defienden y quienes exigen derechos humanos son calificados por el Estado como enemigos. Y aquí queremos destacar que 90% de los registros que tenemos en nuestra organización ocurrieron tras el decreto de estado de alarma y los llamados de los altos funcionarios a actuar a la furia bolivariana para pues presuntamente proteger los intereses de la nación. Y aquí pues es importante destacar que el Estado, en lugar de generar condiciones para proteger los derechos de la población, de cumplir con sus obligaciones internacionales, pues se ha dedicado a materializar acciones violentas como parte de esta política de criminalización, y ante ello nosotros reiteramos que defender derechos humanos, que ejercer acción humanitaria es un derecho legítimamente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en consecuencia no debe ser criminalizado. La detención de los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo posterior al allanamiento de la oficina de la organización marca un precedente en los ataques a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. ¿Qué implicaciones puede tener esto? En relación a lo que hemos venido conversando, es importante decir que si bien 2020 se presentó como un año de retos, como un año donde el poder actuar de forma resiliente fue clave para poder responder y seguir articulados y seguir en estos entornos hostiles trabajando lo menos expuestos posible. 2021, lo que va del mes de enero, que aún no culmina, pues se presenta como un año de mayores afectaciones. Un ejemplo de ello es lo que estamos viendo con nuestros colegas de la organización Azul Positivo, quienes fueron objeto de un allanamiento y hoy se encuentran privados ilegítimamente de su libertad tras una detención arbitraria y un procedimiento de revisión, de allanamiento también de carácter arbitrario, porque sus acciones y sus programas, sus proyectos no son delitos. El derecho internacional, como decía anteriormente, reconoce este tipo de actividades y por lo tanto no deberían ser criminalizadas. Y aquí el caso de Azul Positivo representa una amenaza para el resto del movimiento de derechos humanos, para el resto de las organizaciones que están ejerciendo acción humanitaria, porque lo que les está sucediendo a ellos el día de hoy, esta arbitrariedad a la cual están siendo sometidos, pues mañana otros miembros de organizaciones, otras personas del movimiento de derechos humanos podrían ser también víctimas de la materialización de estos mecanismos de la criminalización cada vez más violentos, cada vez más gravosos, como la judicialización e incluso la privación ilegítima de la libertad. Aquí nosotros reiteramos la importancia de entender que lo que está ocurriendo con Azul Positivo es un precedente que agrava la situación que ya se venía viviendo en Venezuela de ataque al derecho a defender derechos humanos, porque ya la criminalización pasó de la estigmatización, de las amenazas, a la materialización de hechos sumamente graves que comprometen la vida y la integridad de estas 5 personas que están detenidas, pero también la operatividad de las organizaciones. Y el efecto que esto tiene no solo alcanza a pues los miembros que están trabajando en pro de la defensa de derechos humanos, sino también a las víctimas, a los beneficiarios de las organizaciones, porque cuando se ataca a una organización de derechos humanos, también se ataca a las víctimas, quienes ya se encuentran en una situación de desprotección, en una situación de impunidad, donde pues las organizaciones y las personas defensoras son quienes están atendiendo su situación para tratar de brindar respuestas ante su necesidad de justicia, ante sus necesidades en el marco de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de la emergencia humanitaria compleja. En este contexto, ¿qué recomendaciones hace el Centro para los Defensores y la Justicia al Estado venezolano y de qué manera pueden actuar los organismos internacionales de derechos humanos para proteger a los actores humanitarios y defensores de derechos humanos que se encuentran en el terreno?
Frente a este escenario hostil, adverso, que existe para poder ejercer un derecho legítimo, como hemos dicho, que es la defensa de derechos humanos, es importante recordarle al Estado que conforme a sus obligaciones internacionales de proteger, de respetar y de garantizar derechos humanos, tiene que propiciar la construcción de entornos que garanticen el ejercicio a la defensa de derechos humanos, que se establezcan y se creen políticas públicas eficaces para que quienes defienden derechos humanos puedan realizar su trabajo sin temor a represalias, sin temor a ser objeto de violencia. Y pues para ello es fundamental un trabajo coordinado también con las instancias internacionales, con la comunidad internacional, especialmente aquellas que tienen mandato de protección, para generar respuestas efectivas ante los ataques a los cuales están siendo objeto quienes defienden derechos humanos en el país, y que tengan una postura con una voz fuerte, clara y contundente, condenando la criminalización, haciendo entender al Estado que recibir cooperación, incluyendo recibir fondos extranjeros, no es un delito, son actividades lícitas y que por lo tanto no deben ser penalizadas, no deben ser criminalizadas. Es importante, como decía, la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa de derechos humanos y el cese inmediato de la criminalización, de la persecución y de las represalias. Desde el Centro para los Defensores y la Justicia reafirmamos nuestro compromiso para que se aplique de forma efectiva la Declaración de Defensores, para que el Estado cese la persecución, cese la criminalización y de acompañar a todas esas personas y organizaciones que están ejerciendo su trabajo de defensa de derechos humanos legítimo. Es importante seguir documentando, seguir denunciando, seguir acompañando a las víctimas y que se entienda que esto no es ilegítimo y que esto no puede ser considerado como delito. Muchísimas gracias al equipo de CODES y a toda la audiencia. Agradecemos a Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y Justicia, por acompañarnos en este espacio de Derechos Humanos Pavós y aportarnos desde su visión sobre la gravedad del caso de Azul Positivo y cómo representa una vulneración mayor para las comunidades vulnerables que eran atendidas por esta organización. Hacemos una pausa y seguiremos con más de Derechos Humanos Pavós por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Continuamos en Derechos Humanos Pavós, el programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Sintonízanos cada sábado a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. También les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de este y todos nuestros programas de Derechos Humanos Pavós cada domingo de 7 a 8 de la mañana. También les invitamos a que se mantengan al día en materia de derechos humanos acá en el Zulia, visitando nuestra página web www.codes.org y también a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, buscándonos como @codes, CODHEZ. Nosotros avanzamos en este segmento en el que nos acompaña Eduardo Franco. Él es el secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, abreviado como RVG, que agrupa a personas con VIH en todo el país desde hace más de 18 años. Esta red es referencia nacional e internacional en materia de VIH en Venezuela. Además, la RVG ha sido gran aliada de Azul Positivo y su trabajo de prevención y asistencia que ha desarrollado en la región zuliana en las comunidades más vulnerables.
Y en este contexto de detención arbitraria de 5 trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo acá en el estado Zulia, con Eduardo Franco conversaremos sobre el impacto que esto puede tener en el trabajo de otras organizaciones humanitarias en el país y sobre todo aquellas que asisten en materia de prevención y asistencia ante el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual. Bienvenido, Eduardo, a Derechos Humanos Pavós. Muy buenos días, un saludo muy cordial, les habla Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva y presidente de la Fundación Mavic Carabobo. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Derechos Humanos Pavós. Así que agradecido por la invitación, un fuerte abrazo. Eduardo, con el allanamiento a la sede de Azul Positivo y la posterior detención de 5 de sus trabajadores humanitarios, los zulianos quedaron sin la única organización que realiza un trabajo comunitario en prevención y asistencia en materia de VIH en los 21 municipios del estado. No hay otra organización u organismo que equivalga o que llene este vacío que deja tras la detención de sus miembros. ¿Qué puede significar esto para la población VIH en el Zulia? Es muy lamentable que el Estado venezolano esté persiguiendo a las organizaciones de ayuda humanitaria, como nuestros hermanos de Azul Positivo. Ellos vienen haciendo una gran labor desde el 2004, trabajando en la parte sur del lago y en todo el estado Zulia. Un trabajo que viene haciendo conjuntamente, inclusive con agencias de Naciones Unidas y otros donantes que apoyan su labor. Es la única organización que está llevando este beneficio en el estado Zulia, dejando a muchas personas en estos momentos desprotegidos, ya que ni siquiera el Estado venezolano pues puede o está apoyando a estas personas. Esta situación se viene de muy mal para los zulianos, que es indispensable la prevención. No hay prevención por parte del Estado ya durante hace muchos años. Y por supuesto la atención. En estos momentos todos los medicamentos que están en Venezuela para las personas con VIH es gracias al trabajo de los activistas, tanto nacionales como internacionales, de la Red Venezolana de Gente Positiva, y esto es gracias a una donación del Fondo Global que está administrando en estos momentos Naciones Unidas, específicamente ONUCIDA y OPS, que es la que le estamos garantizando los medicamentos a las personas con VIH en Venezuela, ya que en el 2018 dejó el Estado venezolano de comprar estos medicamentos, dejando a la merced de la buena de Dios a todas las personas que viven con VIH en Venezuela. Más de 87.000 personas quedaron sin medicamentos en Venezuela. En este momento la Red Venezolana de Gente Positiva tiene monitores en 20 estados del país, viendo que todos tengan sus medicamentos antirretrovirales en Venezuela. Lamentablemente no podemos alcanzar para todo el mundo, pero en este momento le podemos garantizar a más de 30.000 personas medicamentos antirretrovirales, y estamos haciendo todas las gestiones para poder darle medicamentos a aquellas personas que son multiresistentes, ya que trajo un medicamento llamado TLD, y en estos momentos se está distribuyendo gracias a OPS y ONUCIDA en todo el territorio nacional. Por eso a nosotros nos parece muy grave esta situación de todo lo que está pasando en Venezuela con la persecución a las organizaciones de ayuda humanitaria, y por supuesto todas las personas que van a dejar de recibir beneficios que está haciendo los hermanos de Azul Positivo. Es por eso que hemos hecho una campaña de que nos faltan 5. ¿Qué impacto puede tener este precedente en la labor de las organizaciones que trabajan en la prevención y el tratamiento del VIH-Sida, así como otras infecciones de transmisión sexual en el país? Ha sido un impacto muy duro para las organizaciones, ha sido un golpe muy bajo del Estado venezolano con la persecución de amedrentar y justamente hacer que las organizaciones no quieran trabajar precisamente por la persecución que tienen en estos momentos las organizaciones a nivel nacional.
Sin embargo, en vez de amedrentar, eso nos ha hecho mucho más fuerte, nos ha hecho unirnos mucho más para poder seguir trabajando y seguir salvando vidas en nuestro país. Las diferentes organizaciones que tenemos a nivel nacional, son más de 120 organizaciones que trabajan en materia de VIH-Sida en todo el territorio nacional. Como les dije anteriormente, pues tenemos monitores en 20 estados del país, lo cual están velando que estas donaciones que están llegando del Fondo Global a través de UNUSIDA y OPS lleguen a las personas, que estos medicamentos lleguen al estómago de los venezolanos. Y nosotros, muchos de nuestra gente, por supuesto, tiene temor por estas persecuciones. Sin embargo, a pesar del temor, siguen trabajando, seguimos adelante, día a día estamos dando lo mejor de nosotros para poder seguir salvando vidas en este país. Es necesario la cooperación internacional, es necesario la ayuda para las personas. Para nadie es un secreto la emergencia humanitaria compleja que tenemos en el país, mucho más con esta pandemia de COVID en Venezuela, cuando los centros hospitalarios no tienen realmente para una atención digna y de calidad a las personas, no solamente las de COVID, sino de cualquier patología. El sistema de salud de Venezuela está completamente destruido y eso hace mucho más vulnerables a las personas que tienen patologías de alto costo y alto riesgo o patologías crónicas. Y esperamos que nosotros acá en el país esto se pueda superar, pero para eso se necesita la ayuda de la cooperación internacional, la ayuda de todas las organizaciones y de todas las personas en Venezuela. Si nosotros no nos unimos, si nosotros no recibimos cooperación internacional, lamentablemente contabilizaremos muchas personas fallecidas en este país, más de las que ya hay, y que realmente el país no tiene un registro como tal. Ahora bien, ante este panorama, ¿qué recomendaciones hace la Red Venezolana de Gente Positiva al Estado venezolano y a las agencias de las Naciones Unidas que coordinan los programas de asistencia humanitaria en Venezuela? La Red Venezolana de Gente Positiva hace un llamado al Estado venezolano que, en vez de perseguir a las organizaciones de derechos humanitarios y las organizaciones que están prestando ayuda a todos los venezolanos, debería más bien de apoyarse en estas organizaciones que están salvando vidas en Venezuela. El Estado venezolano no puede solo con esta emergencia humanitaria compleja y mucho menos con esta pandemia. El Estado venezolano, en vez de perseguir a las organizaciones, debería apoyarse en cada una de ellas para poder brindar calidad de vida y asegurar, como dice nuestra Constitución, la vida a cada uno de los venezolanos. El trabajo de Naciones Unidas tiene que ser mucho más fuerte, no quedar en silencio, darle el frente al Estado venezolano y cumplir su mandato de garantizar la vida en cada uno de los países, entre ellos Venezuela. Naciones Unidas tiene que abogar por la liberación de nuestros hermanos de azul positivo y también tiene que brindarnos la seguridad a las organizaciones que estamos trabajando en ayuda humanitaria en este país. Nuestro trabajo ha sido salvar vidas. Nuestro trabajo es visibilizar realmente la grave situación que tenemos en Venezuela. Nuestra gente está muriendo de hambre. Nuestra gente está muriendo por falta de medicamentos. Nuestra gente en Venezuela no tiene una calidad de vida de la cual requiere y es indispensable y tiene que garantizar lo que existe en la Constitución o lo que está en la Constitución, garantizar la vida a cada uno de los venezolanos. Agradecemos a Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, que desde hace más de 18 años agrupa a personas con VIH de todo el país y se ha convertido en referencia en materia de VIH-Sida en Venezuela.
Bueno, nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que nos han apoyado. Esperamos que el Estado venezolano libere pronto a nuestros hermanos de Azul Positivo. Nos faltan 5 nuestra campaña para que liberen rápidamente a nuestros hermanos que solamente trabajan por el bien de las personas en el Estado Zulia. Y gracias a todas aquellas personas que nos han apoyado, sobre todo gracias a este gran programa de derechos humanos PAVOS, que nos ha apoyado siempre. Muchas gracias y feliz día para todos. Un fuerte abrazo. Nosotros hacemos una nueva pausa en Derechos Humanos PAVOS, pero luego del corte continuaremos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos PAVOS por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos PAVOS por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos. La ayuda humanitaria tiene como objetivo la asistencia proyectada para salvar vidas, mitigar el dolor y sustentar y preservar la dignidad de las personas. La ayuda humanitaria es una respuesta ante situaciones en las que la seguridad, los derechos y el bienestar de determinadas comunidades, grupos o colectivos están en riesgo. La Asociación Civil Acción Zuliana por la Vida, conocida como Azul Positivo, ha sido la organización de la sociedad civil líder en asistencia humanitaria en el Zulia. Fundada en 2004, ha trabajado para fortalecer la respuesta ciudadana ante el avance de la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y de otras infecciones de transmisión sexual en Venezuela. En atención a la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, han desarrollado programas de atención humanitaria a comunidades vulnerables de la región zuliana. Los miembros de Azul Positivo asumieron el rol de defensa de personas con VIH debido al estigma social y la discriminación a la cual están expuestas. Esta asociación civil aborda a las comunidades zulianas más vulnerables con talleres, sesiones educativas, atenciones médicas, psicológicas, entregas de insumos y otros servicios en la lucha contra el VIH y recientemente contra la COVID-19. Debido a la situación de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, Azul Positivo impulsa programas de atención humanitaria de distinta índole en el marco de la respuesta humanitaria que coordina Naciones Unidas en el país con sus agencias en el terreno como ONU-SIDA, ACNUR y OCHA. Entre 2015 y 2020, Azul Positivo benefició a 43.992 personas con sus actividades en el estado Zulia. Solo en 2020, la labor de Azul Positivo benefició a más de 9.000 personas a través de talleres, atenciones médicas gratuitas, entre otras actividades llevadas a cabo en 9 municipios del estado Zulia, desde La Guajira hasta el municipio Colón. Entre junio y noviembre de 2020, Azul Positivo realizó 999 pruebas rápidas para la detección del VIH de forma gratuita. El pasado 12 de enero, 5 de sus miembros fueron detenidos por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que se presentó ante su sede por un supuesto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de asistencia humanitaria que la organización realiza en comunidades del Zulia, en particular por la implementación de un programa de ayuda alimentaria llevado a cabo en el municipio de San Francisco. Ante esta situación, Naciones Unidas manifestó preocupación por los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo. A través de su cuenta en Twitter, Naciones Unidas Venezuela aseguró estar comprometida con la protección de sus trabajadores humanitarios. Ellos manifestaron estar dando seguimiento con autoridades para resolver la situación para que los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo puedan volver a su casa lo antes posible. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, Venezuela,
también se pronunció a través de Twitter expresando su compromiso con la protección de los trabajadores humanitarios, asegurando que siguen haciendo esfuerzos de forma conjunta para que la situación de sus colegas de Azul Positivo se solucione lo antes posible. Aprende de derechos con CODES. En el ABC de esta semana hacíamos un resumen acerca de la situación de los trabajadores de Azul Positivo detenidos arbitrariamente el pasado 12 de enero por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Este hecho ha levantado la indignación de más de 100 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y defensores de derechos humanos, quienes se pronunciaron exigiendo al Estado venezolano garantizar la integridad física y psicológica y la liberación inmediata de todos los miembros de Azul Positivo, así como el cese de la criminalización y hostigamiento en contra de las organizaciones que prestan asistencia humanitaria y defienden derechos humanos. A este llamado se ha sumado Amnistía Internacional, quien esta semana declaraba a Joan León, Jordi Bermúdez, Lainer Gutiérrez, Alejandro Gómez y Luis Ferrebús, los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo, como presos de conciencia, pues están detenidos únicamente por el trabajo humanitario que realizan en Venezuela. Según el comunicado de Amnistía Internacional, debe cesar el acoso, el enjuiciamiento y la censura a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos del pueblo venezolano. La labor de Azul Positivo, destaca Amnistía en su comunicado, es admirable y muy necesaria para mitigar el impacto de la crisis humanitaria en las personas. Su trabajo debe ser garantizado, protegido y celebrado, nunca criminalizado. A estos pronunciamientos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y las organizaciones de derechos humanos en Venezuela se ha sumado el llamado de CODES para exigir la liberación de los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo, así como medidas para garantizar la continuidad de su labor humanitaria tan necesaria en las comunidades vulnerables del Zulia, que se encuentran en riesgo ante la inseguridad alimentaria, ante la pandemia de la COVID-19 y también ante enfermedades de transmisión sexual. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Mariana Romero del Centro para Defensores y Justicia y Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, por acompañarnos en el programa de hoy. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pavós, Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Eric González, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @codes en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web es www.codes.ong. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pavós, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. Derechos Humanos Pavós, un espacio para la defensa de nuestras libertades.